Bueno, pues nada, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por Buenas estar ahí. tardes. La verdad es que Buenas tardes. me contenta mucho verlos allí. A todos, esto es una iniciativa de, yo no sé cómo se le llamaría, el grupo de Grecia, ¿verdad? O de ¿cómo es? Del Occidente sería, o cómo, de, del grupo Bahá'í de Occidente. Así más o menos. ¿Cómo es que dice el chat? Núcleo. Núcleo, exacto. Okay. ¿Por qué son de San Ramón? Occidente es Grecia. Grecia, Sí, Grecia. Álvarez, Don Parvis y Ann están en Atenas. Sí. Némesis y su mamá están aquí en Grecia también. Yeti, ¿dónde está? Ciudad Colón. Ciudad Colón, ok. Sí. Aquí vienen dos personas más. Bueno, Alba, no sé dónde estará Alba. Y viene alguien más entrando. Samsung Galaxy. Se llama Samsung Galaxy. Ese nombre yo lo he escuchado en algún lado. ¿Nos estamos en video? Sí, básicamente el grupo incluye Occidente, ¿verdad? Sí. Que San Ramón, Palmares, Grecia. Así es. Sí. Bueno, entonces, como no somos muchos, voy a dejar los micrófonos abiertos. Eso sí, tengan cuidado, ¿verdad? El otro día hice eso y casi que nos pasaron una receta de cocina por el micrófono. Ustedes lo pueden cerrar de su lado, pero si alguien quiere en algún momento hacer un comentario o preguntar algo, así lo puede hacer con todo gusto. Entonces, como una iniciativa del núcleo de Occidente, pues me pidió Fiorella que si podía tratar un tema en esta reunión. Y claro, le dije que por supuesto que sí. Entonces, quería comentarles y compartirles este tema sobre cómo desarrollar un poco más de conciencia de la situación que estamos viviendo. Esta crisis sanitaria que ya llevamos en ella 4 meses y empieza a hacer efectos cada vez más complicados. No es algo muy extenso, es algo relativamente corto, sencillo, aunque el tema de la conciencia es muchísimo más amplio. En algún momento ya lo hemos hablado en alguna reunión, por ejemplo, con Don Parvis y con Ann, y bueno, nada más vislumbrarlo y uno dice, vaya, ahí hay mucho material muy interesante que se podría tratar. Pero en este caso yo lo que quiero es simplemente compartirles algunas cositas que yo personalmente he ido reflexionando y también que he visto con las personas con las que yo trabajo. Yo soy psicólogo y trabajo con personas que en estos días, curiosamente, la semana pasada y esta, he notado un tremendo cambio. Yo diría que por lo menos tal vez en un 60% de las personas con las que trabajo, que ya empiezan a manifestar signos que son más preocupantes. Mayor preocupación, temor, incluso hasta podría decir que miedo. ¿Sí? Algunas personas me manifestaron su miedo a que tuvieron que salir, por ejemplo, una a llevar a su papá al hospital para una cita y entonces regresó con bastante miedo, temor. Y también otra cosa que se presenta muy seguido es que la persona empieza a sentir síntomas como si estuviera contagiado. Bueno, uno no sabe si está contagiado hasta que se contagia, pero quiero decir, los que les dicen a uno que son los síntomas que debería sentir, pues la persona los empieza a sentir, claro, se empieza a perturbar de que a lo mejor está, de que a lo mejor no, etcétera. Y ese tipo de preocupaciones yo he notado que han aumentado mucho. Entonces, me pareció interesante tocar esto con respecto a ese tema. Lo primero que quería hacer era una pequeña reflexión de Shoghi Effendi sobre este asunto de
los cambios en el pasado y los que podemos experimentar ahora. Voy a ver si esto me funciona y ustedes me dirán si lo pueden ver o no. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Vale, voy a tratar de minimizar aquí las ventanitas para que se pueda ver. Y dice así: aunque esos cambios del pasado fueron grandiosos y de mucho alcance, no parecen ser, al contemplárselos en la perspectiva apropiada, sino ajustes subsidiarios que anticipan esa transformación de incomparable majestuosidad y trascendencia que ha de sufrir la humanidad en esta era. Lamentablemente se hace cada vez más evidente que solo las fuerzas de una catástrofe mundial pueden precipitar esa nueva fase del pensamiento humano. Paulatinamente los hechos futuros habrán de demostrar la verdad de que tan solo el fuego de una severa aflicción de intensidad inigualada puede fusionar y unir las entidades discordantes que constituyen los elementos de la civilización actual en los componentes de la comunidad mundial del futuro. Esto para empezar, pues, porque me parece importante, porque otra de las cosas que se ha notado, y esto yo lo he notado, por ejemplo, en las redes sociales, yo tengo esa costumbre de que cuando veo algún mensaje en redes sociales que me interesa mucho ir a ver los comentarios, a leer los comentarios, porque bueno, es el pulso que uno puede tomar de las personas. Y uno de estos días veía en Facebook un comentario hecho aquí en Costa Rica de la situación nuestra propia, y entonces veía que en los comentarios aparece o se menciona o se externaliza el sentimiento de que ya llevamos mucho tiempo, de que esto ya no se puede aguantar más. Y yo pensaba dentro de mí, vaya, ¿será cierto que 4 meses son poco tiempo? Cuando uno pone 4 meses en la perspectiva de una vida, pues en realidad es muy poco tiempo. Y si lo ponemos en perspectiva de una era, pues mucho menos tiempo todavía. Entonces, apenas estamos, me parece, apenas estamos vislumbrando las consecuencias de lo que pueden ser grandes cambios. Y no puede ser que en tan poco tiempo ya queramos tirar la toalla. ¿Sí? Si verdaderamente, como dice la cita de Shoghi Effendi, esto que hemos visto apenas vislumbra lo que esperamos sea un cambio profundo en la humanidad, pues el tiempo que llevamos es bastante poco. Pero aún así, y aquí es donde viene la importancia del tema, si una persona no lo sabe sobrellevar, pues se puede desesperar rápidamente, ¿verdad? Y no dar tiempo a que una serie de cambios puedan producirse, que es lo que uno debería de ver en estas circunstancias, de que yo puedo producir ciertos cambios si sé cómo hacerlo. Fíjense ustedes que la conciencia, que es algo muy amplio, pero aquí yo lo estoy reduciendo a la mínima expresión. La conciencia se puede analizar de acuerdo a sus capacidades fundamentales. Y la conciencia tiene, en este caso, yo cito 3 capacidades fundamentales. La primera es que nos permite mirar hacia nuestro interior, conocernos a nosotros mismos, saber cómo somos, cómo reaccionamos, ¿sí? Tanto a nivel físico, como mental, como emocional. Un ejemplo, cuando a usted le dicen en las noticias, estos son los síntomas de contagiarse de COVID-19. Bueno, lo primero que una persona tiene que hacer es un análisis de cómo funciono yo cuando me enfermo, porque yo tengo que conocer cuáles son mis síntomas característicos para no confundirlos con otras cosas. Yo, por ejemplo, sé que cuando me va a dar una gripe, a mí me empieza por arriba. Pesadez en la cabeza,
se me congestiona la nariz, luego se me baja a la garganta, luego se me baja al estómago, me da fiebre, etc. Esos son síntomas totalmente normales. Conocer estas cosas es muy importante, pero claro, la parte física es la más fácil. La parte emocional y la parte mental no es tan sencillo, pero la conciencia le permite a uno conocer estas cosas. ¿Cómo funciono yo, por ejemplo, a nivel emocional? ¿Cuándo me emociono o cuándo me deprimo? ¿Con qué cosas? ¿Qué cosas me dan temor? ¿Qué cosas me sustentan para sentirme más capacitado, por ejemplo, para hacer más cosas? ¿Verdad? ¿Cuándo y qué cosas me hacen sentir contento, satisfecho, por ejemplo? ¿Y qué cosas me hacen sentir decepcionado, por ejemplo, y me bajan el ánimo, etcétera? Esa es una capacidad de la conciencia. La otra capacidad de la conciencia es el extremo opuesto, que me permite hacerme consciente, darme cuenta de lo que está pasando fuera de mí, en mi entorno. ¿Mm? Y aquí, claro, esta parte es bien importante porque lo que está pasando ahorita en nuestro entorno sí es muy preocupante. Pero más preocupante que el contagio de un virus es el bombardeo de información que produce un impacto a nivel emocional y por consiguiente un impacto a nivel físico, ¿verdad? Eso es más preocupante. Es más peligroso que el mismo virus. ¿Por qué es más peligroso que el mismo virus? Bueno, porque el virus se puede evitar si usted se lava las manos y tiene una correcta higiene y usa mascarilla y mantiene la burbuja social. Pero el miedo, el temor, la desesperación, el impacto emocional, la inseguridad, lo que produce el confinamiento, la desazón, ¿sí? Sentirse inseguro, sentirse que uno ha perdido cierta seguridad que antes tenía, etc. Eso difícilmente se puede evitar, pero sí se puede evitar. Y eso también lo permite la conciencia. Y luego, una tercera característica que es la más importante, que nos permite interactuar entre estas dos primeras. La conciencia me permite a mí tener una correcta relación de lo mío, lo propio, con lo que está afuera. Y esa es la clave para poder pasar por una crisis como esta y salir fortalecido. Que uno tenga la capacidad de saber cómo relacionar correctamente mi parte interna con lo que está sucediendo fuera. Y ahora yo les voy a dar unos tips que son simplemente consejos, ¿verdad? Que ustedes van a ver que funcionan porque esta tercera capacidad lo permite. Permiten que haya una correcta relación entre lo de fuera con lo de dentro. Y esta también, esta tercera característica nos permite a la vez, porque bueno, la he comentado solo en función de la crisis sanitaria, pero esa no es la idea va más allá, nos permite también conectar nuestra vida con el propósito de la existencia. Y ahí estaríamos hablando de un propósito de orden espiritual. Difícilmente, si una persona no tiene un propósito en su vida, llamémoslo trascendente, para no limitarlo solo a la palabra espiritual, que algunas personas podrían tal vez verla como que no solo como mística, sino también como una, ¿cómo se llama esto? Como
como una religión, por ejemplo. Pero llamémosle algo trascendente. Si una persona no tiene en su vida un propósito trascendente, o sea, que trascienda la simple humanidad, la vida cotidiana, entonces difícilmente va a poder establecer una relación correcta entre lo de dentro y lo de fuera. Les pongo un ejemplo. Si una persona establece o su propósito en la vida es solamente ser exitoso, hacerse de bienes materiales y nada más, establece una relación muy endeble entre su interior y lo exterior. Y eso lo podemos ver cuando sufre un descalabro, cuando atraviesa por una crisis, cuando pierde lo que tiene, su casa, su carro, su trabajo, por ejemplo, se siente morir porque eso lo es todo para él. Y eso es señal inequívoca de que su propósito en la vida pues era bastante limitado. Esto no quiere decir que uno no pueda tener esos propósitos en la vida, por supuesto que sí. Tiene todo el derecho de ser feliz, de tener cosas, de tener una buena vida, una buena casa, una buena familia, un buen carro, buenos bienes, una buena educación, de viajar, conocer, etc. Pero si esto no va acompañado de un propósito trascendente, es muy peligroso. Y eso lo vemos en crisis como estas. Muchas personas sufren más en una crisis como esta por pensar en las cosas que tenían o querían tener y ya no las van a poder tener, que por la crisis misma. Y hay muchas personas que probablemente no tienen muchos bienes y por eso la crisis no les pega tan fuertemente, porque siguen viviendo de una manera feliz, tienen un propósito trascendental, tienen un propósito espiritual, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos a aquellos que solamente se interesan por lo exterior, ¿verdad? Por otro lado, tenemos personas que solamente se interesan por el pseudo espiritualismo y entonces dejan de lado la vida material. Y tendríamos también personas que alcanzan un correcto equilibrio. Y esos son los tres casos. Alguien que solamente se interesa por lo exterior, alguien que interesado solo por el mundo espiritual abandona el mundo material y alguien que sabe combinar ambas cosas para vivir una vida plena. ¿Sí? Cuando uno atraviesa por una crisis como esta, entonces estas características de la conciencia le permiten utilizar las circunstancias complicadas y difíciles para producir un cambio en su vida. Y como dice Shoghi Effendi, si ese cambio tiene que venir por las circunstancias externas, ¿verdad? Por eso que él llama ajustes, ¿sí? Situaciones conflictivas, etcétera, pues será necesario saber aprovecharlas para no tener que pasar por ahí dos veces. Y ese es el planteamiento que se hace de aprovechar una crisis como esta. ¿Qué características tiene un cambio de conciencia como este? Yo he sacado algunos, pero hay muchos más, ¿verdad? Por ejemplo, que es un cambio radical. Tiene que ser un cambio radical, eso está claro. Cuando las cosas no van bien, cuando la estructura que se ha levantado se empezó a torcer y ya uno nota que no va bien, que algo está sucediendo y entonces las cosas no están bien.
Y esto es clave, esto es muy fácil de notar. Cuando uno echa un vistazo a la sociedad moderna y se da cuenta, ¿cuántas personas hemos dejado por fuera? ¿Cuánta humanidad no nos interesa? ¿Cuánto rechazo hay a las personas que no piensan como nosotros, que no son como nosotros, que tienen un color de piel diferente al nuestro, etcétera, etcétera? Entonces uno dice, hay algo aquí que no está funcionando bien. Y cuando eso es así, entonces los cambios tienen que ser radicales, o sea, tienen que hacerse de raíz. Eso es lo que quiere decir. Pero es muy importante entender, como nos lo enseña la fe, de que porque esos cambios sean radicales no quiere decir que haya que hacerlos de una manera radical. No, son paulatinos, van poco a poco. Son pequeños cambios muy fundamentales que van produciendo grandes cambios. Pequeños cambios como cuáles, como estos, como aprovechar un sábado en la tarde para reunirnos unas personas a conversar sobre estas cosas y a reflexionar sobre estos temas. ¿Sí? Cada vez que nosotros nos reunimos, nos hemos reunido, por ejemplo, en casa de Jordan y Fiorella, en casa de Ann y don Parvis, ¿sí? Y en otras casas donde hemos estado, donde don Mojevá y doña Helen. Y uno ve que se tocan temas de estos, uno dice, vaya, ¿cuánta falta hacen estas cosas? Para que uno pueda integrar pequeñas cositas y después ir a compartirlas con otros núcleos. Y así ir expandiendo estas reflexiones de conciencia. Entonces el cambio es radical, efectivamente. Pero para llegar a ese cambio radical vamos con pequeños movimientos, pequeños cambios, pequeñas actitudes muy importantes. Ahora ustedes los van a notar cuando veamos el aspecto más práctico de todo esto. Otra característica de este cambio de conciencia es un cambio pacífico. Y eso es bien importante. Cuando hablamos de un cambio a nivel de conciencia, no se puede obligar a nadie a que produzca un cambio. Tiene que ser algo pacífico, que contemple el desarrollo de la virtud por sobre la deficiencia. El desarrollo, por ejemplo, de la tolerancia sobre la beligerancia. Del afecto sobre el rencor. 3 ejemplos. En otras palabras, se realiza desde el corazón que ya no tiene sitio para combatir, por ejemplo. De una manera apacible, con tolerancia, desarrollando el aspecto virtuoso y no necesariamente señalando los errores. ¿Sí? Y eso es otra característica que diferencia mucho estas propuestas de cambio de otras. Que sabemos perfectamente que si podemos lograr que cada uno de nosotros experimente en su corazón la tolerancia, por ejemplo, entonces sabemos que eso es como una semilla que se va a poder sembrar en todas las personas que hablen con ustedes. Y lo van a notar. Esas personas lo van a notar. Y cuando lo noten van a preguntar, ¿y por qué tú eres así? Y entonces nosotros le vamos a compartir por qué. Y esa es la manera como se va a ir expandiendo esa semilla. Entonces el cambio es pacífico, por supuesto. Es compasivo también. ¿Por qué es compasivo? Porque es un cambio que nos permite acercarnos a los atributos de Dios en la vida cotidiana. Yo sé que esto suena, a algunas personas les sonará un poco a religión, pero no es así, ¿verdad? Los atributos de Dios es los atributos de lo más alto, de el más alto, de aquel que nos ha enviado a sus representantes en la tierra para que nosotros los tomemos como
enseñanza, como guía, como faro de luz. Y que en situaciones como estas, en donde la oscuridad nos invade, y aquí quiero ser muy específico, ¿cuál es la oscuridad que a mí personalmente me invade? Y estoy hablando de mi experiencia personal. ¿Cuál es la oscuridad que a mí me invade? Bueno, yo les voy a decir, la oscuridad que a mí me invade es pensar de que todos los días tengo que esperar a la 1 de la tarde para ver las estadísticas de cuánta gente se ha muerto, cuánta gente se ha infectado, ¿sí? ¿Qué nuevas normativas tienen para mí? ¿Ahora qué me van a quitar? ¿Si puedo abrir la ventana o no la puedo abrir ahora? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Y si yo pongo otras noticias, lo mismo. Y si yo veo las redes sociales, igual. Esa es la oscuridad que me invade. Y cuando yo tengo un faro de luz, me doy cuenta de que yo puedo ver más allá de esas cosas. Puedo ver que hay belleza en el confinamiento. ¿Sí? Como dice mi esposa, a veces cuando se queda contemplando hacia afuera y dice, qué bonito está mi jardín. Por supuesto, ¿cómo no va a estar bonito si le ponemos un gran amor? O como a veces escucho yo a Fiorella o a Tuti comentar de sus pollitos y de todo eso, y yo digo, qué maravilla, o sea, esas son las cosas que tenemos alrededor, es la belleza del Creador. O cuando uno habla con un amigo al que hace rato no ve y finalmente puede verlo a través de la computadora, aunque sea, bueno, qué agradable. O cuando uno toma un libro y lee las palabras ocultas, por ejemplo, qué maravilla. O cuando simplemente, como suele hacer Clelia, a veces pone una vela, o 2, o 3, o 10, y llena la casa de velas y crea una atmósfera, un ambiente. O cuando en lugar de ver noticias, pues nos sentamos al televisor y buscamos una buena película, un documental o algo así. O cuando ponemos música y escuchamos. O simplemente cuando nos sentamos y respiramos tranquilamente, que eso es algo muy importante. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero yo he elegido solamente estas 4 características porque si no nos echamos 1 hora solo allí. Es creativo. El cambio de conciencia es creativo. Y esto es importantísimo porque en estos momentos es necesario ser muy creativos. ¿Sí? Comportamientos, acciones, palabras, emociones, pensamientos, ¿verdad? Todas estas cosas hay que ver cómo uno las transforma y crea atmósferas positivas dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Y la clave fundamental, al menos en esta reflexión yo lo he querido hacer así, la clave fundamental de todo esto es el desarrollo de la virtud más importante, que es la veracidad, ¿verdad? Y para promover la verdad hay 2 esfuerzos concretos que uno tiene que realizar. Primero, impulsar una cultura donde cada vez se establezca más esa veracidad. O sea, ¿dónde impulsa uno una cultura así? Pues en el hogar, obviamente. Impulsar en el hogar una cultura de veracidad. ¿Y por qué es tan importante la veracidad en estos tiempos? Bueno, porque una de las cosas que generan más conflicto en esta situación en la que estamos es que uno no sabe para dónde agarrar. Uno no sabe a qué palo arrimarse. Porque le dicen una cosa, porque después le dicen otra. Porque si esta medicina, que esta medicina sí, no, que aquella no. Que si la mascarilla sí, no, la mascarilla tampoco. ¿Verdad? Que si la burbuja social, no, que entonces tampoco. Entonces ya uno no sabe verdaderamente de las cosas que uno escucha, pues a quién hacerle caso.
Es mejor agarrarse de un buen palo. A uno fuerte y poderoso, que tenga raíces muy profundas. Y yo creo que todos tenemos ese árbol de donde podemos agarrarnos. Si usted es católico, si usted es protestante, si usted es musulmán, si usted es budista, usted lo tiene. Y nosotros en la fe lo tenemos también. Eso está claro. Veamos, les voy a poner otra pantalla para leer otro texto. La veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Sin veracidad, el progreso y el buen éxito en todos los mundos de Dios son irrealizables para cualquier alma. O sea que la veracidad es lo más importante que puede haber. Es la virtud más elevada. Y a partir de allí podemos desarrollar todas las demás virtudes. Dice Abdul Baha, si se unieran 5 personas para buscar la verdad, deberían comenzar por liberarse de sus propias condiciones particulares y renunciar a todas las ideas preconcebidas. Para poder encontrar la verdad tenemos que abandonar todos nuestros prejuicios, nuestras nociones triviales. Una mente abierta y receptiva es esencial. Si nuestro cáliz está lleno de egoísmo, no hay lugar en él para el agua de vida. El hecho de pensar que tenemos razón y que todos los demás están equivocados es el mayor de todos los obstáculos en el camino hacia la unidad. Y la unidad es esencial si queremos alcanzar la verdad, pues la verdad es una. Bueno, eso está claro, ¿no? No hay 2 ni 3 verdades, solo una. ¿Y se puede acceder a ella de diferentes maneras? Sí. Por diferentes medios, sí. Pero solamente a través de estos pequeños actos en donde uno se da cuenta que hay que dejar de lado los prejuicios, las nociones triviales. Hay que tener una mente abierta y receptiva. Algunas proposiciones prácticas que pueden ayudarnos a producir grandes cambios en una situación como esta. Vean, yo les digo, ya es una reflexión mía personal. Yo tengo muy claro que después de llevar 4 meses ya en confinamiento, porque, bueno, por las circunstancias nuestras, tanto de Clelia como mías, que podemos trabajar desde la casa, nosotros hemos llevado un confinamiento, pero completo. Muy pocas veces hemos salido. Y yo me digo a mí mismo, yo no estoy dispuesto a atravesar por esto sin producir cambios. O sea, sería una pérdida de tiempo. Entonces hay pequeñas cositas con las que uno puede proponerse los grandes cambios. Por ejemplo, en tu ritmo de vida, se los voy a leer y luego los comento. En tu ritmo de vida, ¿persiste el culto a la velocidad y al ajetreo constante? ¿Te mantienes en la vorágine de una sociedad que va siempre corriendo? ¿Sin tiempo para nada? ¿Sin saber dónde va? ¿Llenas tu mente de televisión, informativos y programas centrados en la vileza? La necesidad de introducir pausas y espacios de silencio. Respiración consciente, introspección, encuentro interior, reflexión de lo que hay detrás de los eventos que suceden. Eso es algo muy sencillo de hacer. Lo puede hacer usted con su jardín, perfectamente. Lo puede usted hacer mientras cocina. Lo puede hacer, que es uno de mis preferidos, mientras está debajo de la ducha bañándose. Tranquilamente. O lo puede hacer sacando 10 minutos al día o 15, sentándose en su sofá, respirando tranquilamente y bajándole el ritmo a la vorágine de la vida. Y uno de los consejos más prácticos que yo escuché
hace 4 meses o 3 meses y medio, y lo hemos venido practicando Clelia y yo religiosamente, es que no escuchamos noticias. No me he perdido de nada y he ganado montones. No ando con esa tensión, con esa preocupación. ¿Sí? ¿Me entero de las cosas? Claro que me entero porque tengo familia y tengo conocidos. Pero me entero de otra manera, no con esa tensión, por ejemplo, ¿verdad? De estar totalmente identificados con las estadísticas, sino una manera es eso, introduzca espacios de silencio en su vida, ¿verdad? Siéntese tranquilamente a escuchar, a leer, a comer, a compartir. Así lo tenemos los que estamos. Por ejemplo. Otro. A lo largo del tiempo y en el día a día, ¿conservas la inercia de vivir entre el pasado y el futuro? Raramente en el momento presente. ¿Te autoengañas con la excusa del mañana? Y aquí es la importancia de afrontar el sentir que indica el momento. Poner atención a la voz del corazón. Vivir más coherentemente con lo que sientes y con lo que eres. Esto que les voy a mencionar es estadístico, ¿verdad? Yo como trabajo de psicólogo, tengo que, entre las cosas que hago es leer bastante qué se dice y qué se hace para poder compartirlo con las personas que trabajo. Y ustedes saben cuál es el problema más grave de esta crisis que estamos viviendo. El problema más grave es este. Que a nosotros nos ha tocado encerrarnos en casa 3 meses con la persona con la que menos queremos estar, que es uno mismo. Y la manera de huir de uno mismo es esta. Pensar en lo que ya pasó, pensar en lo que va a pasar y nunca estar un rato consigo mismo, observando cómo se siente, cómo piensa, cómo actúa, qué dice, qué es ese diálogo mental, etc. Entonces eso es bien importante. Aprenda a estar con usted mismo, aprovéchelo. Porque el encierro eso es lo que tiene. Si no estuviéramos en confinamiento, perdón, iba a decir cautiverio, casi se me va. Si no estuviéramos en confinamiento, de seguro andaríamos por allí huyendo de nosotros mismos. ¿Cómo huimos de nosotros mismos? Pues yendo al mall, saliendo allá, viendo televisión, hablando con los amigos, etcétera, etcétera. Pero no, yo me levanto y estoy conmigo y me acuesto y sigo conmigo. Y claro, una de las cosas que me he propuesto es que yo voy a salir de este confinamiento habiendo hecho las paces conmigo. Uno más. En tus hábitos de acumulación y de manejo de los bienes, ¿sigues anclado en acaparar, poseer, retener, atesorar, consumir ciegamente, colocando el dinero y los bienes como el motor de tu vida? Una correcta relación con el dinero, los bienes materiales, le dará a cada uno de ellos su justo espacio. Bueno, pues resulta que también en esta crisis, si hay algo que nos ha hecho ver, es cuántas cosas tenemos que no necesitamos y cuántas cosas yo suelo consumir que tampoco necesito. Entonces, de repente me empiezo a dar cuenta de que tengo un montón de cosas que no uso, que no necesito. Y el problema no es deshacerse de ellas, o sea, están allí, el problema es que yo las mantengo.
Tengo que mantenerlas en su sitio, tengo que cuidar de ellas, tengo que pagar por ellas, tengo que preocuparme por ellas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se establece una buena relación con los bienes? Porque esto es bien importante. No es que uno no debe tener bienes, no. Yo creo que en la fe eso está muy claro. Todos tenemos el derecho de ser felices. Tenemos el derecho de tener cosas. Y de tener cosas buenas. Y de disfrutar de esas cosas. Pero ¿cómo se establece una buena relación con lo material? Cuando uno tiene una buena relación con lo espiritual. Solamente así. Si no, no se puede. Porque entonces, cuando hay una relación, una mala relación con lo espiritual, entonces lo material viene a querer sustituir lo espiritual. Y ahí ya hay un problema. Otro más. Tus dones y talentos, tus capacidades, tus cualidades, tus habilidades, tus facultades innatas. ¿No te has percatado aún de la importancia de estas cosas en tu vida? Lo que hace que no pongas en práctica los que posees, todo lo que tenemos, cada uno con lo suyo. La importancia de recuperar el valor de los dones y los talentos, que nos anima a descubrir lo que tenemos, que nos impulsa para ejercitarlos y compartirlos. Un ejemplo puede ser los efectos que esto puede tener en la implementación de proyectos emprendedores asociados a estos dones. ¿Qué es un proyecto emprendedor asociado a un don? Esto que estamos haciendo. ¿Y cuál es el don que queremos compartir? ¿Cuál es el talento que queremos compartir? El que nos interesa desarrollar virtudes. Nos interesa la veracidad. Somos un grupo de personas que queremos intentar ser veraces. Queremos intentar ser felices. Y esos son dones. Yo a veces pienso, ¿cómo me hubiera gustado a mí tener el don de la música? Porque me hubiera encantado. Y yo tuve un abuelo que fue un músico muy famoso en este país. Pero claro, él se murió cuando yo tenía como 5 años. O sea que no lo pude aprovechar. Porque cuando yo veo a alguien, por ejemplo, como Jordan, o como Gabriel, o como otras personas que hemos conocido en reuniones y que agarran la guitarra y tocan y cantan, con su violín, ¿verdad? Y como, bueno, ese es un ejemplo, el de Ann, porque yo nunca hubiera pensado ver a mis hijas cantando oraciones bajáis en una reunión. Y un día, o sea, yo ni cuenta me había dado de que iban a hacer una presentación. Y dije, vaya, ¿cuántos dones hay en las personas y en uno mismo que uno ni cuenta se da? Bueno, pues este es un buen momento para darse cuenta de todos los dones que uno tiene, de las grandes virtudes que uno puede desarrollar y cómo, si uno las lleva al colectivo, puede ayudar a otros a desarrollar grandes proyectos. Uno más, ligado a este anterior, la labor educadora, sobre todo en cuanto a los hijos. Confundes la educación con una formación que termina siendo un mero formateo e imposición de sistemas de creencias y programas mentales. Es importante recordar que la educación, si lo es, consiste en colaborar con el otro, ya sea un niño, un adolescente, un joven o un adulto, para que se percate de sus virtudes, sus dones y sus talentos y los practique. Y ahorita tenemos esa oportunidad. Yo le digo a Clelia, yo espero que el Ministerio de Salud me mande un cheque a mí también. Porque el 70% lo hacen las maestras, pero el otro 30% lo hago yo aquí con las niñas, estudiando en casa. Y vaya si hay que desarrollar dones con ellas. Si hay algo que me he dado cuenta es que yo, por dicha, nunca fui maestro de escuela, porque no hubiera servido, no tengo paciencia. Pero ellas me ayudan a desarrollarla. Y no solo con los hijos, la educación en términos generales. Vean ustedes las publicaciones diarias en las redes sociales.
pidiéndole a la gente, haga caso, siga la normativa, a todos nos conviene, vamos a salir más rápido de esto. Ah, pero no. Somos como el niño que en la clase no le da la gana. Y ahí seguimos. Entonces, qué importante es la educación. Y el último, la esperanza. ¿Por qué he puesto como último la esperanza? Porque el problema más grave de la crisis es la desesperanza. ¿Se limita a desear que las cosas vuelvan a ser como eran? ¿Te limitas a desear que las cosas vuelvan a ser como eran? Una humanidad sufriente, deshumanizada, separada de los demás seres vivos, de la naturaleza, del planeta. ¿Acaso no hemos tenido bastante ya? Lejos de esto, moviliza tu esperanza hacia una nueva humanidad, de la que cada uno nos convertimos activamente en factor de arranque con nuestro propio ejemplo en cada momento. O sea, yo verdaderamente quiero que mis hijas tengan una vida diferente. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Pues a mí me dicen, bueno, es que el calentamiento global y el derretimiento de los hielos, y entonces yo digo, pues yo ahí no puedo hacer nada, o sea, ¿qué voy a hacer allí? Pero con cositas muy pequeñas yo puedo colaborar. Cosas que yo puedo hacer diariamente, ser responsable. Que mi esperanza sea, en una crisis como esta, no volver a lo mismo, que es como mucha gente quiere. O sea, eso a mí de verdad que me hace pensar. La gente quiere volver a lo que teníamos a principio de año. Eso sería terrible, verdaderamente terrible. Atravesar por algo como esto y volver otra vez a lo mismo. Yo personalmente quisiera y tengo la esperanza de que esto cambie a muchas personas. Y a mí incluyéndome. Y entonces poder aspirar a algo diferente, a una humanidad diferente. ¿Y saben cómo lo vislumbro? De una manera muy simple. Que el día en que esto se acabe y yo pueda ir de nuevo a una reunión a casa de don Parvis, de Jordan y Fiorella, ¿sí? De don Mojevá y doña Helen o de cualquier otro, y ver a todas estas personas, cuando les vuelva a dar ese abrazo, yo pueda sentir de que yo soy diferente y de que ellos también lo son. No somos los mismos, somos mejores. Ojalá fuera así. Y termino ya con esta última. Que dice así. Elevad vuestros corazones más allá del presente y contemplad el futuro con fe. Hoy la semilla ha sido sembrada, sus granos caen sobre la tierra, mas aguardad el día cuando se convertirá en un árbol glorioso y sus ramas se llenarán de frutos. Regocijaos y estar contentos, pues este día ha amanecido. Tratad de comprender su poder, pues en verdad es maravilloso. Dios os ha coronado con honor y en vuestros corazones ha puesto una estrella radiante. Verdaderamente, su luz iluminará el mundo entero. Ojalá que así sea. Bueno, yo aquí ya termino y dejo que ustedes puedan participar también y compartir su sentir. ¿Verdad? Así que por mi lado, no controlo los micrófonos, están todos abiertos. Si ustedes quieren mencionar algo, pueden abrir su micrófono y hacerlo. ¿Verdad? Y muchas gracias por escuchar. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Buenas tardes. José. Buenas Ya tardes. Méndez, adelante. Bueno,
una de las cosas que más me ha impresionado y que es para mí, yo hay tres cosas en los problemas de la humanidad que digo que existen, dos por hoy me las voy a reservar. Y la tercera es la veracidad. La veracidad es lo más difícil en una relación. Es que no puede pasar al banco porque tal cosa. Es que mira, andaba en tal parte, en tal otra. La situación más difícil en una relación consigo mismo, con el trabajo, con las demás personas, pero sobre todo en la vida del hogar, es poder actuar con veracidad. Y lamentablemente para esto también la persona que está con uno a la par debe, por eso yo disfruto enormemente de todos estos beneficios que ustedes poco a poco y durante un montón de años, aunque es una alumna muy, muy lenta, doña Maruja, pero me han ayudado muchísimo. Oiga. Porque en realidad la veracidad yo la veo desde otro punto de vista. No solamente hay que ser veraz con uno mismo, sino veraz con el medio, veraz con la realidad. Y esa es una cosa que a mí me está impactando mucho en estos momentos. Porque yo quiero seguir con una vida que uno se había realizado. Yo quería tales y tales metas para este año. Yo quería estar ir a un concierto en tal parte, ir a un concierto en tal otra. Y cosas que uno puede disfrutar aquí en la televisión con el equipo de sonido y oírlo. Pero, yo quiero estar en Praga, yo quiero estar en Viena, yo quiero estar en tal parte. Y en esos momentos estamos aprendiendo a que por lo menos ahora no se va a poder. Y quién sabe si a un futuro cercano se irá a poder. Esa veracidad con el medio ambiente, con el trabajo, con la disciplina, que es una de las cosas que en mí más me falla. La disciplina, el autocontrol, el quejarme, el irme para la burbuja espacial, de trasladarme para cualquier otro lado, hasta para dormir. Me tengo que a veces refugiar en una burbuja o hacerme algo porque no tengo paz conmigo mismo. Y esa paz conmigo mismo es que he faltado muchas veces a la verdad. Me he autodisciplinado en la mentira, como perdón y como dice mi esposa, mal de muchos, remedio de tontos. Y eso es lo que el mundo está. En estos momentos, yo estoy en un grupo de abogados y políticos, algunos de ellos son actualmente diputados, otros han sido ministros, etcétera. Y tenemos un chat ahí de una facultad donde yo estudié. Y uno oye cosas que uno se estremece. Ayer, por ejemplo, un abogado famoso publicó una cuestión que a cualquier otra persona, a cualquier otro abogado que lo haga, lo meten a la cárcel. Pero a él le tienen miedo. Tienen otra condición. Por ejemplo, en estos momentos no nos damos cuenta de que el Poder Judicial tomó el Colegio de Abogados. Entonces no hay veracidad. Hay una serie inmensa de mentiras en todo lado. Y entonces, como me dice Maruja, no se preocupe por las mentiras de los demás, preocupémonos por la verdad de nosotros mismos. Y esa es una cuestión que para mí me ha dado tal vez le volqué y le jalé hacia mi lado lo que usted dijo, doctor, pero quiero que eso les quede, que a mí me impactó. La veracidad en todo, hasta en comer, en disciplinarse, es una cuestión fundamental y que me ha calado profundamente. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias por su testimonio. José y Marco están allá en Palmares. Sí, Joana también, ya vi que se conectó después. Joana, Aquí. bueno, también amigos de Palmares.
Sí, sí, Johanna, diga. No, a mí me gustaba mucho cuando se hablaba de la creatividad, ¿verdad? Porque muchas veces la creatividad está muy referida a habilidades. Yo creo que en este momento la creatividad sería como la oportunidad que tenemos, que esta circunstancia nos da para reflexionar internamente, ¿verdad? Es un momento creativo, me parece a mí, y ir al mundo, digamos, interior y volverle una gran oportunidad para uno mismo. Sí, claro. Y también pienso que es una oportunidad para autodescubrirnos, porque muchas veces hay potencialidades ocultas o que no se han podido manifestar por diferentes circunstancias de la vida, por el trabajo, la familia, las responsabilidades que se asumen. Y creo que en ese momento podríamos autodescubrirnos como personas, primero obviamente con una reflexión interna, pero también descubrir nuevas potencialidades que nos ayudan a estar bien, pienso yo. Entonces, yo lo asimilo a esa creatividad. Yo este tiempo lo he valorado como un tiempo de oportunidad y también, al igual que usted, confío que vamos a ser diferentes en lo positivo, pienso yo, ¿verdad? Y lo veo realmente como un tiempo de oportunidad y sobre todo, como usted decía, como un momento creativo. Gracias, Johanna. A mí me gustaría escuchar a Fiorella, Jordan, que nos comentaran un poco más sobre estos espacios que son ahora muy importantes y que en la fe Bahá'í tenemos para poder desarrollar todas estas cosas. He aprendido tanto en este tiempo, después de estar en Estados Unidos. Valorar realmente lo que estábamos hablando, lo que estabas hablando, de valorarse a sí mismo, pero también valorar las personas que están contigo. Y nosotros a veces no valoramos, o valoramos más nosotros mismos en nuestro mundo ideal, entre comillas, material, no espiritual, y no valoramos a las personas que están con nosotros, a las personas que nosotros no damos la confianza y tampoco nos dan la confianza. Entonces, para mí fue muy, muy revelador. ¿Dónde tengo que estar situado yo? ¿Dónde tengo que estar yo? ¿Yo debería estar en Estados Unidos o debería estar con mi familia? ¿Quién me necesita más? Bueno, estaba con dos familias. Estaba con mi familia consanguínea, mi hermana, mis cuñados y todo, pero también estaba con mis, y no estaba con mi familia, aunque gracias a la tecnología podía estar comunicando. Después, las habilidades, gracias a Dios, que no estaba aquí también, porque le dio la oportunidad a todos los que estaban en mi familia aquí en Costa Rica, a desarrollar esas habilidades y a poder... Hasta la boda le engordaron. Bueno, La preparamos para que la vinieran a matar. Ahorita vamos a comer boa. Así los invitamos. No, aquí la carne se eliminó. También. Bueno, entonces, realmente, a valorar también las cosas que uno hace y la otra persona hace por uno y entonces está el espacio de reflexión para realmente elevarnos, como lo que decía Abdul Baha, elevarnos a nuestro estado de conciencia espiritual, trabajando en la parte material. Eso es lo que estaba hablando acerca de la creatividad. Por ende, la vida, por lo que he vivido en mi vida, viniendo como pionero Bahá'í, hace muchos años a Costa Rica, de 1970, nosotros no teníamos camas, había que hacerlas. ¿Cómo? No sé, pero había que hacerlas. Todo lo que... Y entonces, cuando estaba ya en Estados Unidos, comenzaba a ver todas las cosas bonitas que tenía. Pero estaba viendo
las grandes tecnologías y las bellezas y lo bueno que tiene la tecnología si está utilizado, bien utilizado. La parte creativa es ver la belleza en todo el mundo, como por medio de una situación como esta, de una crisis, las personas salen a flote y crean cosas bellísimas por necesidad, pero también para los demás, no solamente ellos. Entonces comienzan a ¿cómo es? A regalar esa información, ¿cómo se dice? Compartir esa información, compartir las bellezas que tienen. Y eso fue algo súper rico. También, otra cosa, cuando estaba allá, me di cuenta de lo frágil que es uno. Yo me corté el dedo índice, con el que yo tocaba guitarra, sin poder tocar, porque me la laceré. Y yo dije, ¿de qué frágil es uno? Caerse de una escalera, quedarse casi inválido, y uno dice, qué frágil que es el cuerpo. Pero mi mente, siempre diciendo, gracias Dios por darme la oportunidad y no sentirme mal por lo que me había pasado, sino de darle gracias a Dios por lo que uno tiene y lo que uno puede superar y sentirse agradecido. Y muchos tienen dinero, pero los que tienen la creatividad y pueden utilizarlo para el bien de la humanidad, creo que ese es el mayor regalo y no hay dinero que eso compre. Eso es todo lo que puedo decir. Hay más cosas, pero vamos a hablar. Gracias. La pandemia pasa. Bueno, a mí me gustaría compartir un sentimiento que yo siento y me llama mucho la atención porque es algo que siento que toda la humanidad está teniendo la oportunidad de sentirlo y es esa interconexión que existe, ¿verdad? Y lo que dice Abdul Baha, que si un cuerpo tiene una parte que le duele, el resto lo debe sentir. Y yo siento que esta es una oportunidad para vivenciarlo, ¿verdad? Porque a veces lo manejamos a nivel casi que abstracto, ¿verdad? Y hoy por hoy la humanidad está en una situación de que tal vez unos tengan ciertos medios, pero la parte de su humanidad no le permite estar tranquila si sabe que su vecino está pasando por una necesidad, aunque dentro de la puerta hacia dentro de su casa tenga ciertos medios, ¿verdad? Pero saber que otro está pasando por una situación, yo creo que eso nos da la oportunidad de despertar lo que el materialismo a veces adormece, ¿verdad? Nos hemos incapacitado. El tener medios económicos y poder tomar el carro, ir al supermercado y abastecerse, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Perdemos la perspectiva que tal vez en otras épocas la humanidad sí lo tenía presente, porque no tenía esos medios de producción o esas posibilidades. Eso es a nivel muy material, pero a nivel espiritual, esa sensibilidad de tener carencias y lo que mencionaba don José también, esa fragmentación, ¿verdad? Que es parte de este mundo moderno, donde en mi casa yo me manejo de una manera y afuera de otra, y con mi grupo de colegas de otra manera, y así sucesivamente. Hoy por hoy, casi que la médula de este asunto, toda la estamos viviendo simultáneamente. Y el ejemplo es un poco, tal vez, se aproxima, pero no es muy bueno, pero alguien mencionaba con el Mundial de Fútbol que a diferencia de la emoción que sienten las personas cuando, qué sé yo, cuando se dan las elecciones presidenciales y gana su partido, y hay un grupo que se siente muy sintonizado, pero es un grupo al fin y al cabo. Con el Mundial la gente se sentía mucho más identificada porque era un poquito de una magnitud mayor. Bueno, hoy por hoy
yo creo que la humanidad está teniendo la oportunidad de sentirse muy identificada. Y sobre una base que no es una felicidad pasajera como el que gane el partido político o gane el grupo de fútbol, sino de que esos grandes cambios se operen, ¿verdad? Y que nosotros mismos como seres humanos nos vemos en jaque de no fragmentar. O sea que si yo, esa veracidad, si yo me siento genuinamente preocupada por mi familia, por mi salud, también me siento genuinamente preocupada por los demás, ¿verdad? No porque el ministro venga y me diga, yo sí te digo, yo veo parcialmente la información porque en cierto sentido me duele ver que hay gente que se está enfermando y me preocupo. Y a mí, sí te digo y lo digo, me tiene obsesionada las salas de cuidados intensivos porque yo viví, no hace mucho, es una cosa muy personal, con mi papá. Yo estuve en una UCI, ¿verdad? Entonces, y vi la dimensión de lo que es ese espacio dentro de un hospital. Entonces, y me pongo a pensar en todo el personal médico, las familias que no pueden estar con sus parientes. Esa es la dimensión que yo veo en esto, digamos, de estar enterada, entre comillas, ¿verdad? Ya hay otras cosas, como le digo yo a mi esposo, o sea, hay cosas que uno no puede saber la veracidad o no de esos datos, de qué se está manejando, que si surgió en China, como el chiste que contaba ahora Gabri, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? COVID, tu apellido 19, no, tu edad 19, hasta chiste le han sacado al asunto, ¿verdad? Pero yo no veo esa dimensión, trato y me pellizco, eso es la parte que vos decís, ¿verdad? De ser sincera, de ser honesta conmigo mismo, de decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Y te das cuenta también, Fabio, como vos decís, qué cosas que son tan superfluas, tan pasajeras, tan superficiales, que haces porque es tu modo de vida, te ganas la vida, ¿verdad? Y te das cuenta. Y de una vez les digo, los abogados estamos en vacaciones permanentes. Vean qué poco importante es lo que esta profesión. Y lo que está súper activo, la educación, la alimentación y la salud. Cosas fundamentales. Y entonces la humanidad, ojalá aprendamos qué es lo fundamental, ¿verdad? ¿Qué es lo fundamental? Eso por hablar así como en términos muy generales. Ni qué decir el nivel que vos hablaste a nivel muy personal, la familia. Pero bueno, básicamente. Gracias. Gracias, Fiorella. Pues no sé si quieres cerrar la reunión, Fio, vamos terminando, ¿verdad? Claro. Si alguien más quiere comentar algo, pues también, ¿verdad? Okay. Bueno, básicamente agradecerles a todos los que han sacado este espacio. A Fabio, tal vez ahí hay un feedback. Ya. A Fabio por preparar por esta presentación. Queríamos invitarlos a una próxima, que será el plan, seguir con estas conversaciones que son alimento para el alma, ¿verdad? Y tener temas espirituales para compartir entre los amigos y los recién conocidos amigos también. Les estaríamos comunicando. Sí. Y invitarlos también a una devocional, porque realmente creemos los bajáis que nada en la existencia se mueve sino por la voluntad de Dios. Y tenemos que tener confianza y certeza en Dios, ¿verdad? Eso todas las religiones lo comparten y queríamos también pues abrir ese espacio de unirnos y seguirle pidiendo a Dios pues que nos ayude, que nos dé la guía y que aprendamos lo que tengamos que aprender. Y agradecerte, Fabio, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias a ti, Fiorella, Jordan, por la oportunidad y a todos los demás que han participado por atender el llamado, ¿verdad? Y ojalá nos acompañen en una próxima reunión. Ahí les estaremos comunicando, ¿verdad? De parte mía,
estoy sumamente abierta, me encanta, muy agradecida, realmente muy, muy agradecida por este espacio, por este ratito. Y bueno, feliz de que nos notifiquen cada vez que haya una conferencia con ellos, un devocional, realmente pues de a ver si doy vuelta porque por todo lo que dijiste voy a tener que voy a tener que eso de estar con uno mismo, eso es lo más, yo me pongo a pensar, bueno, y pellizquese, y todo lo que usted aprendió con los nos, con la gnosis, con ¿dónde está todo eso? Y es cierto, ¿verdad? Uno se queda pensando, bueno, ¿dónde está ese conocimiento? ¿O era solo o era solo por verlo, o solo por escucharlo, por vivirlo? Pero así que muy abierta, muchísimas gracias. Yo creo que me va a ayudar mucho toda esta conferencia que se dio. Ok, que la pasen bien. Gracias, Maru, y gracias a todos. Barbie, Muchas gracias. Johanna, Una preguntita, sí. Fabio. Sí, dígame. Perdón que es de otra cosa, pero aprovechando, es que no han puesto